En el vídeo de hoy descubriremos cómo será el Barça de Hansi Flick. Para ello tocaremos diferentes temas como ¿quién es Hansi Flick? ¿Era el mejor candidato? ¿Cuál es su estilo de fútbol? Comparación del Bayern 19-20 con el Barça actual, posible plantilla y once de titular y la conclusión. ¿Quién es Hansi Flick? Hans-Dieter Flick nació el 24 de febrero de 1965 en Heidelberg, Alemania. Actualmente tiene 59 años. Hansi Flick jugaba de mediocentro. Su carrera como jugador profesional fue entera en Alemania. Comenzó en el Sandhausen, en el que estuvo desde 1982 hasta 1986. A la siguiente temporada fichó por el Bayern Múnich. A la edad de 20 años estuvo 5 temporadas en el club bávaro, en el que disputó un total de 139 encuentros y consiguió 6 títulos, entre ellos 4 Bundesligas, una DFB Pokal y una Supercopa de Alemania. En 1990 se despidió del club muniqués para firmar por el Köln. Tras 3 temporadas anunció su retirada del fútbol profesional a causa de las lesiones, a la edad de 28 años. Tras despedirse del fútbol profesional en la temporada 1996-1997, ficha por el Baumtel de la quinta división alemana para ser jugador-entrenador, en el que dirigió 4 temporadas. En julio del 2000 se convirtió en entrenador a tiempo completo en el 1879 Hoffenheim, que militaba en aquel entonces en la quinta división alemana. Su primera temporada logró el ascenso a cuarta división, ganando la liga. Después de intentar lograr el ascenso a Bundesliga 2 en noviembre de 2005, fue destituido de su cargo. Su siguiente trabajo fue en el Red Bull Salzburgo, como asistente y coordinador deportivo, pero no fue como se esperaba, ya que un mes después de ser anunciado, decidió terminar esa etapa. En 2006 llegó a la selección alemana absoluta, algo que no pudo lograr como jugador, para convertirse en asistente de Joachim Löw. Su etapa duró hasta 2014, donde logró el Mundial. Tras conseguir este hito, decidió dejar el cargo como asistente para convertirse en director deportivo de la Mannschaft, hasta 2017. Su siguiente paso fue volver al Hoffenheim, pero esta vez como director deportivo general, hasta febrero de 2018. El 1 de julio de 2019 se incorporó al Bayern Múnich, en el staff de Niko Kovac, como segundo entrenador. El 3 de noviembre, el equipo teutón decidió destituir al croata, y Hansi Flick fue nombrado como técnico interino. Tras un buen inicio en el Bayern, anunció que se iría hasta final de temporada. Fue un gran éxito, ya que acabó la temporada consiguiendo el triplete y en 2020 completaron el sextete, igualando al Barça de Guardiola, como los dos únicos equipos en conseguirlo. En la siguiente temporada logró ganar la Bundesliga, pero al final de esta informó al Bayern de dejar el club para convertirse en seleccionador alemán. El 1 de agosto de 2021 fue presentado, pero no fue como se esperaba, ya que tras un decepcionante Mundial de 2022, no pasando de fase de grupos y un amistosos después con malos resultados, contribuyeron a su despido el 10 de septiembre de 2023. ¿Era el mejor candidato? Entre los candidatos se encontraban la continuidad de Xavi, Rafa Márquez, De Chervi, Manuel Alguacil, Michel, Thiago Motta, Luis Enrique, Mikel Arteta y Pep Guardiola. Los he nombrado de más probable a casi imposible y hoy hablaremos de los 3 primeros, de la continuidad de Xavi, Rafa Márquez y Roberto De Chervi, que son 3 entrenadores que le saldrían al Barça por coste cero. Xavi vino al club poniendo dinero de su bolsillo, con un Barça desastroso que se encontraba noveno en Liga y lo dejó esa temporada segundo. Su primera temporada completa logró ganar la Liga rompiendo récords de mejores defensas en la historia del equipo de la ciudad condal. También ganó la Supercopa de España en una final contra el Madrid 3-1 a favor del equipo culé, haciendo el mejor fútbol de la era Xavi. Esta última temporada al equipo se le pedía juego, ya que estamos viendo un Barça plano y previsible, que destacaban en los apartados defensivos, y con la tarea pendiente de mejorar en Champions. Esta última temporada en Europa se compitió bien, después de muchos años, llegando hasta los cuartos de final contra el PSG, donde llegaban al partido de vuelta con un 2-3 a favor. Pero en Montjuic la expulsión de Araujo lo cambió todo. En el Barça cómo se gana es importantísimo y el juego de la temporada pasada no mejoró. Incluso se perdió la solidez defensiva que hizo campeón la temporada pasada y el juego no mejoró, siendo un juego bastante previsible y muy plano. Lo mejor que ha hecho Xavi en su etapa como entrenador en el Barça es la apuesta por los jóvenes, gestionándolos muy bien, dándole sus minutos respectivos y atreviéndose a ponerlos en momentos importantes, sacando a jugadores como Fermín, Pau Cubarsí y Lamine Yamal,
que se han convertido en titulares a este final de temporada. Rafa Márquez. La experiencia de Rafa Márquez como entrenador es mínima, ya que ha entrenado a un cadete en México y ahora entrena al Barça Athletic. Algo que se ha criticado a Xavi es su inexperiencia, ya que venía solo de entrenar en Qatar. Y algo en lo que falló eran los planteamientos de los partidos, y es algo que le podría haber pasado al mexicano. Aunque Guardiola también subió del B, no todos van a salir como él, y más en el momento delicado en el que se encuentra el club, tanto en lo deportivo como en lo económico. Aunque Márquez esté haciendo un gran trabajo en el filial, quedando terceros en la liga regular de primera red y ganando la ida de los playoffs para subir a segunda división, esto además tiene más mérito, ya que los jugadores anteriormente mencionados como Lamine Yamal, Cubarsí, incluso Héctor Ford y Marc Guion están en dinámica del primer equipo y se han perdido muchos partidos con el filial y ha tenido que subir a juveniles para jugar con el filial del Barça, que han rendido a un gran nivel. Su estilo de fútbol encaja con el ADN Barça, pero yo creo que aún no es su momento. Roberto De Zerbi, tras acordar con el Brighton finalizar el contrato que les unía, la cuestión económica no sería ningún problema, igual que con Xavi y Márquez. En cuanto a trayectoria como entrenador, la inició en 2013, con el Darfo Bauria de la cuarta división italiana, escalando en equipos de Italia como Foggia, Palermo, Benevento, hasta llegar al Sassuolo, donde lo dejó octavo realizando un gran fútbol. Su siguiente experiencia fue fuera de su país, se fue al Shakhtar Donetsk y el 18 de septiembre de 2022 fichó por el Brighton, en sustitución de Graham Potter. A los Eagles los clasificó a una competición europea por primera vez en su historia, quedando sextos en Premier, que les dio acceso a jugar a la Europa League. Su estilo de juego es de posesión y Pep Guardiola dijo que es uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 20 años. Buscan atraer al rival con pases cortos y tras atraerlos y superar la presión, buscan ser un equipo vertical y en eso son uno de los mejores equipos del mundo. Sus equipos realizan presiones altas, en muchos momentos al hombre. En momentos de defender en bloque medio y bajo buscan meter la línea defensiva adelantada, dejando espacios a la espalda pero dejando pocos espacios entre líneas. En cuanto a su sistema más utilizado, es el 4-2-3-1. El Brighton tiene la filosofía de fichar talento joven por poco precio y luego venderlo caro, como ha sido Moisés Caicedo y Alexis McAllister. De Zerbi apostaba mucho por los jugadores jóvenes del club y por ello yo creo que apostaría por la Masía. En cuanto al resto de entrenadores, tienen un contrato vigente con sus clubes y se complicaría su llegada, aunque encajen con el ADN Barça. ¿Cuál es su estilo de fútbol? El estilo de fútbol de Hansi Flick es un fútbol ofensivo y de posesión, pero lo que más caracteriza a sus equipos es la presión alta e intensa en campo rival. La preparación física también es un aspecto a destacar y es algo en lo que ha fallado el Barça en estos últimos años. El sistema que utiliza es un 4-2-3-1. Para saber cuál es su estilo de fútbol os hablaré del Bayern 19-20, en el que Neuer era un jugador importante en salida, ya que tiene un gran juego de pies y arriesgaba para que el equipo pudiera salir con el balón jugado. Los centrales no buscan posesiones horizontales y estériles, sí que buscan circulación entre la defensa y cuando no pueden progresar. Con los laterales buscan filtrar un balón al medio de campo y tras superar la primera línea de presión, tener unos ataques verticales. Gnabry, que era el jugador que partía desde el extremo izquierdo, se venía hacia dentro para liberar todo el carril a Alphonso Davies y él hacer la superioridad por dentro. El extremo de la banda derecha ofrecía la amplitud y su lateral no era tan ofensivo, sí que tenía internadas hacia adelante, pero eran más cautelosas. En el doble pivote, Kimmich bajaba más la altura, para ser el que ayudaba más en salida de balón, mientras que Goretzka estaba más alto e incluso llegando a posiciones donde se encontraba Müller, el mediapunta. Müller tenía bastante movilidad, incluso solía aparecer tanto por dentro que por fuera, pero destacaba en su llegada, ya que los centrales estaban pendientes de Robert Lewandowski, que en estas temporadas hacía números de Balón de Oro. Cuando Kimmich se metía entre centrales, que era otra variante, realizaban una salida de 3 para que los laterales cogiesen altura. El otro pivote se situaba por delante para ser posible receptor y dar verticalidad al ataque. En cuanto a los extremos, en esta disposición es diferente, ya que vienen a carril central, pero Gnabry mucho más que Coman, por el perfil del jugador que es. Müller se sitúa por detrás de los centrales, que los fija Lewandowski. Vamos a comparar al Bayern 19-20 con el Barça actual. Vamos a poner a los dos equipos en un 4-2-3-1 y el 11 que he puesto del Barça es los jugadores más parecidos al 11 que utiliza el Bayern en ese momento. Después compararemos a los suplentes que tuvieron minutos para no dejarnos a jugadores importantes sin hablar de ellos. En cuanto a la portería, encontramos a Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen. Son porteros de perfil bastante parecido, como en juego de pies, grandes paradores.
Aquí yo creo que Hansi Flick estará bastante contento con el portero del Barça. En el lateral derecho en ese entonces jugaba Benjamin Pavard y en el Barça he puesto a Jules Koundé, que ha actuado esta temporada y la pasada como lateral derecho y se ha adaptado bastante bien, teniendo un gran rendimiento. Los dos pueden jugar tanto de central como de lateral. En cuanto a los centrales, Araujo y Cubarsí contra Jerome Boateng y David Alaba. En apartado con balón, sí que Boateng y Alaba son superiores a Araujo, pero Pau Cubarsí, como ha demostrado en esta temporada de debut, es un central que con balón es un espectáculo, jugando bien en corto y pudiendo filtrarte pases y jugar balones largos a jugadores que rompen. Araujo, en cambio, para jugar con la línea defensiva adelantada como le gusta a Hansi Flick, es un gran corrector a la espalda y puede funcionar bastante bien. En cuanto al lateral izquierdo, como en la portería, son dos perfiles muy parecidos, como Davis y Alejandro Balde. Los dos son laterales que atacan muy bien el espacio, rápidos, pero algo en lo que veo mejor a Alphonso Davies en comparación a Balde es que Davies, pero algo en lo que veo mejor a Davies que a Balde es que tiene el regate ese y luego poner centros laterales, que es algo que le cuesta a Balde, que dio bastantes pocas asistencias hace 2 temporadas y esta temporada ha estado lesionado y no ha podido mejorar ese registro. Yo creo que Flick estará bastante contento con el lateral que tiene y yo creo que puede hacerlo mejorar bastante. En cuanto al doble pivote, el Barça no tiene un perfil puro en esa posición, el único es Oriol Romeu, pero no continuará esta temporada. Así que entre Gundogan y Kimmich son jugadores de perfil diferente y yo creo que Gundogan no jugará en esta posición. En cuanto a Gavi y Leon Goretzka, aunque Goretzka tenga ese físico privilegiado, Gavi es un jugador que también puede cumplir en ese perfil, ya que tiene la calidad técnica para ser organizador, también tiene esa llegada y físicamente en la presión es el jugador que más aporta en el Barça. En cuanto al extremo izquierdo, como he comentado antes, Gnabry partía de fuera para venirse hacia adentro, algo que ha hecho Rafinha en este último tramo de temporada y dando un gran salto de rendimiento. En cuanto al extremo derecho, tenemos a Kingsley Coman y a Lamine Yamal. Los dos son jugadores muy habilidosos con un gran regate y muy suficientes para el 1 contra 1. Yo creo que aquí son perfiles bastante parecidos. En cuanto a la media punta, Müller y Pedri no son jugadores parecidos, ya que el alemán tiene mucha más movilidad y llegada a área y Pedri es un jugador que tiene ese último pase diferencial que te puede dar muchas asistencias. Yo creo que es un jugador que con buena preparación física y sin lesionarse puede ser un jugador importantísimo para Flick. En cuanto al delantero es el mismo, en los dos casos tenemos a Robert Lewandowski. Sí que el Lewandowski actual del Barça no es el Lewandowski de la 19-20 que era el gran candidato al Balón de Oro, pero yo creo que podemos ver una versión de Lewandowski como la que vimos premundial. En cuanto a otros jugadores utilizados por el Bayern de Hansi Flick eran Niklas Süle, Lucas Hernández, Jaime Martínez, Odriozola, Thiago, Tolisso, Coutinho, Perisic y Circe, que podrían ser a lo mejor un Íñigo Martínez, Héctor Ford, Christensen, Cancelo, De Jong, Fermín, Joao Félix, Ferran Torres y Víctor Roque. Yo creo que jugadores utilizados por el técnico alemán en el Barça podrían ser Christensen, que te puede hacer la función de Jaime Martínez de jugar tanto en el pivote como en el central, Cancelo, que las últimas informaciones apuntan a que se lo quiere quedar y te puede servir para los dos laterales, Frenkie de Jong, que es un jugador que yo creo que será muy importante y que puede ser claramente titular, incluso titular indiscutible, y Fermín, que es un jugador que la presión te da mucho y tiene una gran llegada. En cuanto a la plantilla que podría tener Hansi Flick en el Barça, en portería sería Ter Stegen, Iñaki Peña, Andrea Estralaga, que han sido los 3 porteros esta temporada. Ter Stegen titular indiscutible, que jugaría todos los partidos menos a lo mejor las primeras rondas de Copa, que las tendría Iñaki Peña. Andrea Estralaga es el portero del filial, que para los entrenamientos y completar convocatorias es un portero que te sirve. En cuanto a los centrales, contaría con Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Andreas Christensen y Mikayil Faye. Tanto Koundé como Christensen son jugadores polivalentes. En el caso de Koundé te puede funcionar perfectamente como lateral derecho y Andreas Christensen puede ser un pivote suplente. Mikayil Faye tendría un rol de dinámica del primer equipo y en algunos partidos que le necesitemos subiría, pero principalmente su función sería con el filial. En cuanto a los laterales, contaría con Joao Cancelo, Alejandro Balde, Héctor Ford y Alex Valle. Joao Cancelo, por lo que he dicho antes, las últimas informaciones que han salido ha sido que Hansi Flick quiere contar con él. Alejandro Balde por el perfil parecido que tiene a Alphonso Davies.
Héctor Ford, que es un lateral que ha tenido buena temporada de debut y encima te puede cumplir en tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo, y Alex Valle, que ha estado cedido esta última temporada en el Levante y te puede servir como cuarto lateral, y si no tienes mucha confianza en él, ya hemos dicho que Cancelo y Héctor Ford te pueden cumplir como lateral izquierdo de garantías. En cuanto a centrocampistas, Joshua Kimmich sería el fichaje prioritario, ya que este Barça necesita un pivote como el Comer. Frenkie de Jong, si renueva y se rebaja el salario, puede ser un jugador importantísimo. Pedri, que si se recupera bien de sus lesiones y tiene continuidad, para mí es el mejor jugador del Barça actual, y te puede funcionar tanto en el rol de media punta como en el doble pivote. Gundogan esta temporada ha sido el mejor jugador del Barça y además es un jugador que conoce bien Flick de la selección alemana. Gavi, aunque a lo mejor no esté en el inicio de la competición, es un jugador que yo creo que será importantísimo, destacando en el aspecto de la presión alta. Fermín, que es un perfil diferente al resto de centrocampistas, ya que te puede recibir bien por detrás de la línea de medio rival y es un jugador con bastante llegada. En cuanto a extremos, tenemos a Lamine Yamal, Nico Williams, Rafinha y Xavi Simons. Lamine Yamal, que ha sido el jugador revelación de la temporada, un jugador súper desequilibrante, con gran 1 contra 1. Nico Williams sería uno de los fichajes, ya que es un jugador desequilibrante y te puede funcionar en las dos bandas, y necesitaríamos un jugador que te rinda al 100% en el extremo izquierdo, que no es el caso de Rafinha, aunque haya terminado bien la temporada rindiendo en esa posición. Xavi Simons sería un jugador que te puede jugar también por esa banda izquierda y también en la media punta en el 4-2-3-1 que utiliza Hansi Flick, y además que es un jugador que vendría cedido. En cuanto a los delanteros, tendríamos a Robert Lewandowski, que lo conoce bien de su etapa en el Bayern Múnich, Víctor Roque, que aunque Xavi no contaba con él, Hansi Flick como suplente yo creo que le dará una oportunidad, y en la cantera también tenemos a Amar Guiu, que ha tenido buenos minutos cuando ha jugado. En cuanto a los fichajes que hemos hecho, saldrían más o menos por algo más de 100 millones, y yo creo que con las ventas que se realizan de cedidos y jugadores que no contamos, más otros jugadores que se van libres, yo creo que podría ser asumible si el Barça llega a la regla de 1-1, y si no llegaría, yo creo que mi venta sería Andreas Christensen y darle a Marc Casado la oportunidad de ser el pivote suplente. Yo creo que un 11 posible que podríamos ver con el Barça de Hansi Flick sería este, con Ter Stegen en portería, yo Cancelo lateral derecho, Araujo y Pau Cubarsí centrales, Alejandro Valde por ese lateral izquierdo. En un doble pivote podríamos ver un Kimmich, un Gundogan. Los extremos podríamos ver Lamine Yamal, Nico Williams, que son los extremos de la selección española, Pedri en la media punta y Robert Lewandowski. Con esa gran plantilla habría un gran fondo de armario, y para competir por todas las posiciones se necesita una plantilla con eso mismo. Y otro 11 posible podría ser Ter Stegen en portería, Jules Koundé lateral derecho, Araujo y Andreas Christensen de centrales, Alejandro Valde lateral izquierdo, formando el doble pivote Kimmich y De Jong. Por una banda Xavi Simons, por la otra Rafinha, Gavi de media punta y Robert Lewandowski como ese delantero referencia. En conclusión, Hansi Flick me parece la mejor opción disponible que había para el Barça. Sí que hay otros entrenadores que me gustan más, como Pep Guardiola y Mikel Arteta, pero son opciones que veo inviables. Y en cuanto siendo realistas, me parece una gran opción que yo creo que dará al Barça un salto de calidad, donde seremos un Barça bastante más vertical que en las últimas temporadas, asemejándonos más al Barça de Luis Enrique, sí, pero que no teníamos la MSN, pero sí que veríamos un juego más vertical y donde además añadiríamos esa presión alta que con la MSN sí que costaba algo más. Me ilusiona el fichaje de Hansi Flick, y si a vosotros también os ilusiona, darle un like, una suscripción y un comentario. Y nos vemos. Adiós.